Licenciado Patricio Adorno, vamos a hablar de un montón de temas. Uno de ellos tiene que ver la nueva batalla libertaria, por así llamarle, la eliminación de las PASOs y la boleta única. Por otro lado, el plan Jaldo para la reforma. ¿Cómo le va, licenciado? ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. La realidad es que el gobernador de la provincia pateó el tablero político, pateó el tablero de la agenda pública la semana pasada con la confirmación de este anuncio de reforma constitucional, y en el medio además el gobierno nacional impulsa una reforma electoral de cara a las elecciones del año que viene. Lo interesante aquí es, bueno, ¿con qué herramientas vamos a votar y qué es lo que vamos a votar el año que viene? Vamos a votar en las PASO, en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que nacieron en plena época kirchnerista, año 2011, o vamos a votar también a convencionales constituyentes para reformar la Constitución de Tucumán. Son las dos grandes aristas que se abren ahora en la discusión pública en un momento particular de Osvaldo Jaldo, porque nosotros desde Meraki sacamos este fin de semana, publicamos el último informe de opinión pública. Ahí lo estamos mostrando justamente. Así es, donde lo que preguntamos a los tucumanos es cómo evalúan la gestión de Osvaldo Jaldo, cómo están viendo que Osvaldo Jaldo lo hace, y lo que vimos es que hay una enorme valoración positiva, una gran mayoría de los tucumanos valora positivamente la gestión de... El impacto en la gente entonces es positivo. Acá tenemos, a ver. Así es, nosotros le preguntamos si creen que el rumbo de la provincia va bien, 6 de cada 10 tucumanos nos dijeron que creen que sí, y le preguntamos respecto de la relación con Javier Milei y vemos que este número también se reproduce de la misma manera. Sí. Es un momento interesante para Osvaldo Jaldo para que trate de utilizar este capital político que tiene hoy en una centralidad exclusiva en la provincia para encarar reformas que vienen siendo además reformas que proponen todos los candidatos a gobernador en los últimos 8 años por lo menos, que se repiten de forma constante. Y lo interesante que tiene este dato que mostrábamos es la correlación. No hay una oposición que hoy tenga el camino realizado, el camino de alguna manera sencillo. Claro. Vemos que entre quienes apoyan el rumbo que está tomando hoy Osvaldo Jaldo, la mayoría de los votantes de Ricardo Bussi y Roberto Sánchez, 95% de quienes votaron a Bussi en las elecciones generales 2023 y el 70% de quienes votaron a Sánchez, ven con buenos ojos cómo Osvaldo Jaldo está llevando adelante la gestión provincial. Esto es muy importante porque empieza a dejarlos sin un anclaje político a los referentes opositores para oponerse al gobierno de Osvaldo Jaldo, y le da transversalidad a esto que estamos viendo en pantalla ahora, que es cómo el pacto de mayo repercutió en la figura de Javier Milei y en la figura del gobierno nacional. ¿Fue positivo? Fue muy positivo, y particularmente se lo vio como algo que benefició principalmente a Javier Milei. Quizá por eso estamos viendo ahora que Osvaldo Jaldo trata de recrear el pacto de mayo a la tucumana, probablemente, quién sabe, en algunos meses una convocatoria a la oposición para debatir algunos de los temas centrales. La semana pasada dijo, voy a llamar a todos, me voy a sentar con cada uno de los opositores para hablar de este tema. Muchos no le va a caer bien porque van a entrar en una batalla, en un ring, porque muchos llegaron por los acoples. Quizás no lo conocíamos, votamos a Pedro, pero de hecho en la imagen que tenemos en pantalla estamos viendo el momento en el que todos los candidatos a gobernador el año pasado firmaban un consenso para reformar algunas cuestiones. Y lo que estamos viendo ahora son los puntos que están en debate de esta propuesta de reforma constitucional, que hasta el momento son solamente declaraciones de prensa. No tenemos ningún documento firmado. Porque eso tiene que ir a legislatura, lo tienen que aprobar. La legislatura tiene que tomar una resolución, tiene que dictar una ley que llame a la Convención Constituyente a que elijamos a los constituyentes. Esa elección se va a hacer con el método que hoy tenemos vigente, el método de acoples, y una vez que sean elegidos los convencionales constituyentes, recién va a empezar el proceso de reforma de la Constitución. Se va a elaborar un texto, ese texto se tiene que aprobar por la Asamblea Constituyente, y una vez que se apruebe va a ser válido. Sácame una duda, Patricio. Él dijo, no pueden ir a la reelección. ¿Qué pasa con un comisionado comunal, un intendente, un legislador, un concejal, que por primera vez llegó al puesto? ¿Puede ser reelecto en 2027? Es un excelente punto, es una pregunta que algunas personas con una mirada un poco más maliciosa respecto de esta posición que está tomando Osvaldo Jaldo se empiezan a plantear, porque hay dos aristas. La primera es, ¿este periodo se va a considerar como reelección en caso de que se reforme la Constitución? Y si no están permitidas las reelecciones, eso quiere decir que hoy yo, delegado comunal de
X comuna, hoy yo intendente de X municipio, pongamos por ejemplo la capital, Famayá, Concepción, el que ustedes quieran, quiere decir que no podré ser reelecto en el cargo, sobre todo, además, tenemos un periodo gubernamental en el que hay muchísima renovación de delegados comunales y de intendentes que están en su primer mandato. Hay algunos que están perpetrados en el poder. Sí, pero tuvimos de los 19 municipios que reeligieron, en 17 hay nuevas autoridades, es decir, tienen la posibilidad de un segundo mandato. Claro. Ellos quedarían sin nuevo mandato. Hay que ver. Sin nuevas chances. Tuvimos el caso de la reforma del 2006, donde la Corte Suprema de Justicia dijo, el primero no cuenta, José Jorge Alperovich, podés tener un tercero. Entonces hay que ver si, quizá por eso también, Jaldo quiere que participe la Corte Suprema de Justicia y el Poder Judicial en la elaboración del texto que se ha sugerido a la Convención Constituyente. Pero hay otro tema. Si no hay reelección, 4 años son suficientes, 4 años de mandato, son suficientes para que un proyecto político cobre fuerza. Son muy pocos los que no buscan la reelección. Bueno, él dijo que no quiere ser reelecto. Está bien. Dijo, me pongo de posición, no voy a ser reelecto. Tenemos un gobernador que lleva 6 años en el ejercicio del Poder Ejecutivo Provincial. Recordemos que estuvo 2 años supliendo a Juan Mansur, que estuvo como jefe de gabinete de ministros en el gobierno nacional. El que venga probablemente tenga más de 4 años si la no reelección se da, como por ejemplo sucede en otras provincias que tienen un periodo diferido de gobierno. Es un dato interesante. Otro dato interesante tiene que ver con terminar con el sistema de acoples y que en vez de que tengamos 54 boletas en las aulas, tengamos una sola. Tengamos la boleta única. La boleta única también es un tema interesante. ¿Lograremos para las elecciones de diputados del año que viene? Está en el Senado de la Nación, ya con media sanción de la Cámara de Diputados. O sea, si el Senado decide aprobarlo directamente, pasaríamos al año que viene a votar con boleta única, pero se propusieron algunas modificaciones, por lo que es probable que vuelva de nuevo en revisión a diputados. Lo interesante de eso es qué modelo de boleta única adoptemos. El modelo cordobés es una sola boleta donde están todos los partidos y los candidatos a todas las categorías. Tenés candidato, por ejemplo, del justicialismo a gobernador, a intendente, a legislador, a concejal. En el modelo santafesino, vos tenés una boleta única para cada categoría. Es decir, vos vas a tener una boleta con todos los candidatos a gobernador, una boleta con todos los candidatos a intendentes y así para cada una. Lo interesante es que el modelo santafesino rompe con algo que el sistema de acoples ayudó mucho a consolidar, que los partidos chiquititos aporten a la corona. Puede romper la atracción de los ejecutivos hacia los legislativos y eso puede afectar quizá la conformación de mayorías en la legislatura. Puede ser muy bueno para las oposiciones o puede ser muy malo para el armado del peronismo. Y después está el tema de la legislatura. Si se reforma la forma en la que elegimos legisladores y pasamos de secciones electorales, capital, este y oeste, a una representación departamental, quizá pueda resolver el problemita que tiene hoy con la no reelección y solucionar el tema de que los intendentes que están hoy, si no pueden reelegir, pasen a la legislatura y resuelvan el tema de la sucesión, pero también ponen aprietos a la oposición. Si no se modifica la cantidad de legisladores, es decir, si seguimos eligiendo 49, pero elegimos con mayoría agravada en los municipios, de repente la oposición va a tener que lograr ganar en los municipios, en los departamentos, para conseguir un legislador. Va a ser complicado. Y hay que escuchar también la palabra de los opositores, saber cuál es la opinión, cuál es el criterio de lo que dijo el gobernador. Así es, que de hecho, de alguna manera lo buscó y buscó despegarse de la principal crítica que hay con el Pacto de Mayo. El Pacto de Mayo fue una convocatoria hecha por el Ejecutivo con 10 puntos que se modificaron poco y nada. Lo que Osvaldo Jaldo plantea, sobre todo para evitar lo que le sucedió a José Alperovich en 2006, recordemos que en el caso de la reforma de 2006, la oposición no estuvo presente en la Convención Constituyente y la justicia volteó capítulos completos de la Constitución. Entonces quizá esta bajada de cambio que tuvo la última semana diciendo tenemos 3 años para resolver este tema, tenga que ver con poder ampliar los consensos y darle legitimidad. Dudo que se opte por un sistema electoral que perjudique al peronismo, pero no hay que olvidar que Osvaldo Jaldo se viene mostrando como un gobernador que prefiere ir por el bronce antes que por los réditos propios del corto plazo.